¿Sabías que el metro de Chicago opera casi 500 millas de vía y utiliza una flota de más de 1.000 vagones de pasajeros, muchos de los cuales tienen un diseño que se remonta hasta la década de 1950? En ningún lugar es más visible esta intensidad que en el empalme A2, donde algunas estimaciones sugieren que pasa un tren cada 90 segundos durante las horas pico. Todo esto es para decir que la red de Chicago es enorme, antigua, pero increíblemente precisa. Y es justo decir que esta magnitud se remonta a los primeros días de su existencia, cuando Chicago se hizo conocida como la capital ferroviaria de Norteamérica. Y el título le queda bien, ya que cuando combinas el transporte de carga, los trenes de cercanías y las líneas de tránsito rápido de la ciudad, los números son simplemente asombrosos. Para ponerlo en perspectiva, la región registra cientos de millones de viajes de pasajeros cada año. Dejando eso de lado por un momento, incluso si lo reducimos solo a las arterias de trenes de cercanías regionales operadas por Metra, descubrimos algo bastante extraño. Resulta que todo este sistema es en realidad un mosaico de restos dejados por antiguas compañías ferroviarias fallidas. Y aunque esa transición hizo que Chicago perdiera parte de su arquitectura de estilo europeo más preciada, también obligó a encontrar soluciones muy inusuales, innovaciones sobre las que todo habitante de Chicago se ha preguntado en algún momento. Por ejemplo, ¿por qué en algunos lugares los trenes circulan por el lado equivocado de las vías, como si estuvieran en Inglaterra? ¿Por qué esos vagones de 2 pisos tienen esa extraña galería abierta en el medio? ¿De dónde salieron esas feas ventanas con tinte verde? ¿Y por qué exactamente los trenes circulan al revés la mitad del tiempo? Mantente atento para descubrirlo mientras exploramos la historia del tren suburbano de Chicago. Soy tu anfitrión Ryan Sokash y estás viendo IT's History. Comencemos en 1852, cuando Chicago era un puesto avanzado pantanoso de unas 35.000 personas. Tan solo 8 décadas después, había explotado hasta convertirse en una metrópolis de millones, convirtiéndola en una de las ciudades de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Y aunque los sistemas de vías fluviales interamericanas, como el Canal Erie, prepararon el terreno para ello, el verdadero crecimiento, la explosión, estuvo profundamente conectada con el surgimiento de la ciudad como un centro ferroviario, donde las vías eventualmente se extendieron en más direcciones que en casi cualquier otra ciudad de Norteamérica. Y es crucial mencionar que esta expansión o la proliferación de líneas ferroviarias de propiedad independiente definió las regiones cercanas, desde los centros urbanos hasta los primeros suburbios, y por supuesto las industrias rurales de la agricultura y la minería. Y esta era la principal ventaja de Chicago. Mientras que la mayoría de las ciudades de la costa este, como Nueva York o Baltimore, tenían vías que iban principalmente hacia el oeste, Chicago tenía efectivamente una red muy competitiva en todas direcciones. Así, las autoridades en Chicago comenzaron el agresivo desarrollo de un crecimiento radial. La prueba de concepto fue el Galena and Chicago Union Railroad, incorporado en 1836. Esta línea fue construida originalmente para conectar Chicago con las minas de plomo del noroeste de Illinois, aunque no cumplió con su visión original. Al principio, solo llegaba hasta Oak Ridge, lo que hoy es Oak Park. La razón de esta anomalía es interesante. La compañía nunca llegó a las minas porque se distrajo completamente con la cantidad de dinero que estaba ganando en Chicago y las tierras agrícolas circundantes. Así que, para cuando otras líneas llegaron al Mississippi, en Fulton, Illinois, se dieron cuenta de que Chicago en sí era más un destino que un punto de partida. Además, estas instalaciones fortalecieron enormemente la posición económica de Chicago al crear todo un brazo occidental de lo que los urbanistas llaman un patrón de cuentas ensartadas. En este esquema, las principales ciudades están separadas entre 3 y 5 millas, lo que permite que las industrias rurales tengan acceso al resto de la economía y a la ciudad, y viceversa. Por lo tanto, Oak Park se convirtió en un refugio para los ricos que ahora podían ir a la ciudad con un viaje de 30 minutos, mientras que River Forest, antes conocido como Thatcher, era el centro regional de madera y hielo. Maywood se convirtió en una zona residencial para los trabajadores de clase media
de la década de 1860 y Wheaton se volvió el centro de productos agrícolas, mientras que la ciudad de West Chicago, antes conocida como Junction, se hizo famosa como un importante punto de intercambio para locomotoras y vagones de carga. No muy lejos de ahí, Elgin surgió como un centro de envíos de productos lácteos y fabricación de relojes, aunque no lo creas. Así que, como puedes ver, en el siglo XIX, una línea de ferrocarril lo significaba todo para el futuro de un centro urbano, así como para los campos agrícolas que lo rodeaban. Los planificadores, ellos lo sabían. Con eso en mente, para febrero de 1852, el Michigan Southern se convirtió en el primer ferrocarril en entrar a Chicago desde el este, proporcionando un vínculo crucial con una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Chicago and Rock Island Railroad aceleró aún más este impulso, convirtiéndose en la primera línea en llegar y luego cruzar el río Mississippi en 1856. Aproximadamente una década después, en 1865, el desarrollo dio otro gran paso adelante, cuando una asociación de 9 ferrocarriles estableció los Union Stockyards, adquiriendo 320 acres de terrenos pantanosos para centralizar la industria del empaque de carne. Para 1890, esos corrales procesaban 9 millones de animales al año, consolidando el papel de Chicago como el gran matadero porcino del mundo. Simultáneamente, la ciudad también se convirtió en un centro mundial de manufactura, albergando a la Pullman Company para la producción de vagones de pasajeros y más tarde la división electro de locomotoras diésel. El aumento de población resultante en la zona fue asombroso, ya que la población de Chicago se duplicó a 1.100.000 entre 1880 y 1890, y no hay otra manera de decirlo realmente. Esta fue la época dorada del ferrocarril. Para 1925, Chicago era el centro ferroviario indiscutible de la nación y también había sido pionera con el Belt Railway, un anillo de vías que rodeaba la ciudad y permitía a los trenes de carga evitar el congestionado circuito del centro. Además, dentro del Belt Railway podían cambiar entre líneas competidoras. En ocasiones, el Belt Railway manejaba entre el 20 y el 25% de la carga nacional, lo que significa que si un producto se cultivaba en el oeste o se fabricaba en el este, probablemente permanecía en un patio de Chicago por al menos unas horas. Patios enormes como Proviso, que en ese entonces era el más grande del mundo, clasificaban mercancías destinadas a cada rincón del mapa en aquel tiempo. En cuanto al movimiento de personas, bueno, los pasajeros disfrutaban de 6 grandes terminales que servían como puertas de entrada al continente. Estaba Union Station, una obra maestra ornamentada del estilo Beaux Arts, terminada en mayo de 1925 con un costo de $75 millones. Contaba con un gran vestíbulo, con un tragaluz abovedado de cañón de 115 pies de altura. Luego estaba la estación Grand Central, que a menudo se consideraba la más elegante de la ciudad, con su torre de reloj de 247 pies, una campana de 11.000 libras y unos interiores impresionantes con pisos de mármol y columnas corintias cubiertas de pan de oro. Era un espectáculo digno de admirarse. La estación Dearborn era considerada la más llena de alma, ya que era la terminal más antigua de la ciudad, con su torre de reloj de influencia flamenca, con vistas a la llegada de servicios legendarios como el Super Chief, que conectaba la red de Chicago con las brillantes luces de Hollywood. La estación LaSalle Street era la terminal ejecutiva por excelencia, situada al borde del distrito financiero de Chicago. La estación estaba ubicada debajo de una torre de oficinas de 12 pisos, sirviendo como una transición perfecta para los titanes de la industria que se movían entre la bolsa de comercio y las vías del tren. Pero su verdadera fama no se debía a la arquitectura. Era el 20th Century Limited. Cada tarde, a las 3:30 p.m., 30 minutos antes de la salida del tren hacia Nueva York, se desplegaba una alfombra roja carmesí especial a lo largo del andén. Curiosamente, resulta que la alfombra roja no era solo para lucirse. En realidad, era una alfombra de casi 2 metros de ancho, diseñada para asegurar que los ricos y famosos nunca tuvieran que pisar un andén sucio. De todos modos, la mayoría de las versiones sugieren que fue aquí donde nació la frase «trato de alfombra roja». Caminar por esa alfombra
era entrar a un mundo de esplendor Art Deco, cenas de 5 estrellas y esa carrera de 20 horas hacia Manhattan, un viaje que se convirtió en el estándar de oro para viajar. Así que todo esto es para decir que si la Union Station era la puerta principal de la ciudad, la Sale Street era la entrada privada para VIP. De todos modos, también estaba la Illinois Central Station, construida originalmente durante la Exposición Mundial Colombina. Contaba con una torre de reloj de 13 pisos y una enorme nave ferroviaria de 600 pies con vista al lago. Finalmente, estaba la Chicago and Northwestern Terminal, una estructura de estilo renacentista que requirió un esfuerzo de ingeniería monumental para elevar 16 vías por encima del nivel de la calle. Y esta terminal es, sin duda, la más extraña de todas, ya que en la actualidad los trenes aquí circulan por el lado equivocado de las vías. Los orígenes de esto se remontan al siglo XIX, cuando la mayoría de las estaciones originales se construyeron en el lado norte de una sola vía para acomodar a los pasajeros que se dirigían hacia la ciudad. Y esto funcionó bien hasta que un auge poblacional obligó al ferrocarril a agregar una segunda vía. Y fue entonces cuando se enfrentaron a un dilema. Si cambiaban a circular por la derecha, miles de pasajeros tendrían que cruzar las vías activas cada mañana para llegar a la estación, lo cual era una receta para el desastre financiero. Así que, para ahorrar dinero en la construcción de nuevas estaciones y mantener seguros a sus pasajeros, simplemente mantuvieron el flujo de entrada en la vía existente, que ahora era la de la izquierda. Y esa solución se volvió permanente. Y es por esa razón que la señalización, los cambios de vía y las estaciones suburbanas quedaron configurados en lo que podríamos describir como una orientación al estilo inglés. Y es uno de los pocos lugares en Norteamérica que lo hace. El punto es que, desde los patios de clasificación complejos hasta las impresionantes terminales de pasajeros, los habitantes de Chicago a principios del siglo XX disfrutaban de la infraestructura ferroviaria más lujosa conocida por el hombre. Sin embargo, para cuando llegaron los años 40, Chicago y sus vías férreas iban a cambiar para siempre. El declive de las redes individuales comenzó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo lo que era inevitable, los ejecutivos de varias compañías operadoras de Chicago decidieron que era momento de innovar de maneras que llegarían a definir los ferrocarriles de Chicago en nuestra era moderna. A la cabeza de este cambio estaba el Chicago and Northwestern, que en 1959 introdujo un concepto radical para ahorrar tiempo y dinero: las operaciones push-pull. Verás, antes de esto, una locomotora tenía que desacoplarse y rodear sus vagones en cada terminal para liderar el viaje de regreso desde el frente, un proceso que desperdiciaba al menos 20 minutos y congestionaba los andenes. Así que su solución fue instalar una pequeña cabina de control en el último vagón de pasajeros. Desde ahí, un maquinista podía controlar remotamente la locomotora desde lo que para nosotros parece ser el extremo equivocado del tren. Y por eso los trenes de Chicago circulan al revés la mitad del tiempo. Y tiene sentido. Para apreciar realmente la magnitud de estos ahorros, tenemos que analizar la idea de lo que se llama tiempo de permanencia, o los minutos que un tren permanece parado en una terminal. En la era antes del sistema push-pull, una locomotora estándar era prisionera de su propio diseño. Una vez que llegaba a una estación suburbana, como la Union Station o Northwestern, quedaba atrapada contra el tope por los vagones que tenía detrás. Así que, para enviar el tren de regreso, su locomotora tenía que desacoplarse, esperar a que hubiera un camino libre, moverse a una vía paralela o de desvío, y luego pasar por toda la longitud del tren hasta volver a acoplarse en el otro extremo. Y no solo tomaba esos 20 a 30 minutos, sino que también requería trabajo adicional. Las complicaciones no eran inusuales. En cambio, con esa pequeña cabina de control en la parte trasera, el maquinista ahora solo tenía que caminar hasta el otro extremo del tren, reduciendo el tiempo de cambio de dirección a menos de 5 minutos. Imagina lo que eso significa a gran escala en una ciudad enorme como Chicago. Cuando aplicas ese ahorro de 25 minutos a toda la flota, los números se vuelven impresionantes. Las compañías ahorraron millones. Y esta mejora hizo que los ejecutivos empezaran a pensar en otras formas en las que podían mejorar la economía operativa. A partir de ahí, también consideraron formas de optimizar la relación
entre la capacidad del tren y el número de miembros de la tripulación necesarios para operar un recorrido determinado. La solución obvia para todos era optar por los trenes de 2 pisos, un concepto que existía desde la década de 1840 en lugares como Francia, con sus vagones imperiales, así como en lugares lejanos como Bombay, India. Pero en Chicago nunca terminó de popularizarse porque siempre tenía una desventaja. Duplicar el espacio significaba también duplicar el número de revisores, lo cual, en tiempos difíciles, resultaba una propuesta demasiado costosa. Entonces entra en escena Bud Company, con sede en Filadelfia, que ofreció una solución muy pragmática. Bastaba con dejar los asientos en la parte superior y retirar el piso central, creando una especie de auditorio rodante o una galería. De esta manera, un solo conductor podía recorrerlo fácilmente y perforar los boletos de todos en un solo recorrido. Con eso, los primeros 30 vagones de galería fueron entregados a la ruta de Burlington y el programa se expandió a partir de ahí. Estos vagones fueron revolucionarios. Podían transportar hasta 150 pasajeros cada uno, casi duplicando la capacidad de esos antiguos vagones pesados. Y al público también le parecían geniales, con ese acabado plateado de aspecto futurista. También es justo mencionar que Pullman Standard construyó su propia versión competidora de estos vagones de galería en 1955 para el Chicago and Northwestern. Estos vagones se veían diferentes porque estaban hechos de acero liso pintado, en lugar del acero inoxidable acanalado que usaba Budd. De todos modos, el diseño de Filadelfia ganó por mucho, pero también tenía su inconveniente. Creaban un resplandor reflectante por la luz del sol y básicamente podían cocinar a los pasajeros durante los viajes de verano. Por eso, para los años 60, casi todos los trenes estaban equipados con esas ventanas de color verde. Y es aquí donde llegamos a una encrucijada en la historia de los ferrocarriles de Chicago. Y como si eso no fuera suficiente, nuevas y sofocantes regulaciones federales dificultaron que las empresas restantes ajustaran sus tarifas para reflejar la realidad de la inflación. Esta situación también afectó la cultura urbana, ya que la gran arquitectura propiedad de los ferrocarriles, algunos de los edificios más hermosos de Chicago, estaban destinados, en el mejor de los casos, a la decadencia y en el peor, a la demolición. Y tienes que entender que esos palacios ferroviarios se convirtieron en cargas económicas, así que realmente no había otro resultado posible. Lugares como el vestíbulo de la Union Station fueron demolidos en 1968 para vender los derechos de edificación para oficinas sobre la estación. Para los viajeros, esto significó que en lugar de entrar a la terminal de trenes por una entrada casi regia, se esperaba que los pasajeros viajaran a través de un laberinto subterráneo, lo cual, como han señalado algunas fuentes, es la forma en que las ratas navegan por la ciudad. Así que, en contraste, el automóvil realmente empezó a parecer una mejor opción. La estación Grand Central fue la siguiente, demolida en 1971 y el terreno quedó vacío durante décadas. La estación Illinois Central fue demolida en 1974 y la estación LaSalle Street fue demolida y luego reconstruida en 1981 y ahora está coronada por un rascacielos moderno. Con lo poco que quedaba de los ferrocarriles independientes apenas sobreviviendo, quedó claro que se necesitaba una consolidación. Así, la Asamblea General de Illinois creó la Autoridad de Transporte Regional, o RTA, para canalizar los ingresos fiscales hacia el sistema de transporte público que estaba fallando. Esto proporcionó cierta estabilidad. Sin embargo, ni siquiera la RTA pudo controlar los costos crecientes, lo que llevó a que varios ferrocarriles más entraran en liquidación. Y a partir de esos restos, finalmente se estableció una división dedicada al tren suburbano en 1983. Para 1985 fue formalmente nombrada como Metra. La nueva marca asumió el control de las líneas en bancarrota y estableció contratos con las compañías de carga restantes para mantener esa red radial con centro en Chicago. Y a partir de ese momento comenzaron a unificar el imperio fragmentado y en ruinas, enfocándose principalmente en 3 áreas. Primero, estandarizaron la flota. Metra hizo de ese vagón de galería de acero inoxidable el ícono regional, asegurando que,
ya fueras de Joliet o de Elgin, viajaras en un vehículo confiable y de alta capacidad. En segundo lugar, modernizaron la infraestructura. Invirtieron miles de millones en reparaciones, reemplazando las traviesas de madera podridas por traviesas de concreto y modernizando el sistema de señalización obsoleto. Y finalmente, conservaron el concepto original de centro y radios, que, en mi opinión, es mucho más inusual que los trenes circulando en reversa. Y tengo que hacer una confesión aquí. Crecí en Chicago y aún de niño recuerdo que me parecía muy extraño que mi bisabuela tuviera que tomar un tren todo el camino hasta la ciudad y luego otro tren todo el camino de regreso hasta donde yo vivía para recogerme, cuando lo que de otra manera habría sido un viaje de 10 minutos, en auto si solo hubiera dejado que mis padres me dejaran ahí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, muchas de esas líneas van bastante cerca unas de otras en sentido norte-sur. Y por eso siempre pensé que era raro que no hubiera forma de hacer transbordo entre ellas sin ir al centro de la ciudad. En fin, esa es la historia de los trenes de Chicago. De verdad espero que te haya gustado el episodio y que consideres apoyar el canal suscribiéndote. De cualquier modo, hasta la próxima. Soy Ryan Sokash. Me despido.